necesario. Bueno, Jorge es, además de un autor muy conocido, es un autor multipremiado, muy prolífico, autor de 15 novelas, ensayos, cuentos, creo que una obra de teatro. Creo que el único género que Jorge no tocó es la poesía. Algo me deja, gracias Jorge. Gracias por dejarnos algo los demás. De premios no nos dejó nada porque Jorge tiene el Saiz Barral, el Planeta, el Alfaguara, el José Donoso a toda su carrera, la medalla de la Orden de Isabel la Católica aquí en España. Jorge es además caballero de la Orden de Artes y Letras en Francia, y bueno, y además es humano, no lo crean. Sí, a ver si se lo hacemos notar. Se nota por toda la pasión que ha colocado en este libro, ¿no? Este libro de relatos, que es un género poco frecuentado por Jorge, pero ya tenía, yo creo que algo germinal de lo que enseña aquí en su libro anterior de relatos, que se llama Días de Ira. El tema central de este libro, como se nos anuncia desde el título y desde el diseño de portada, es la ira, la rabia, la cólera, que además de campear a sus anchas por estos relatos, contaminan e invaden todo. Así en la ficción como en la tierra, podríamos decir, y tocan el campo de la política, la ciencia, el arte, el amor, las redes, porque este es un libro muy enredado, de las redes sociales y de las redes que trazamos los humanos, ¿no? En esta cartografía, la rabia es explorada tanto en contextos cerrados o íntimos, como podría ser la familia, o una empresa, o un gabinete político, como en contextos más abiertos y públicos, como lo es Twitter. Dos de las cosas, bueno, este libro tiene un montón de cosas interesantes. Yo voy a señalar una presentación, creo yo, también es una singladura, un viaje, una lectura personal. Yo voy a marcar las cosas que más me interesaron a mí en estas 6 historias que están narradas a través de propuestas formales diferentes. A mí eso me gusta mucho porque es un libro de cuentos que tiene una columna vertebral sólida, pero tiene un gran despliegue formal. Entonces, sin hacer spoilers, voy a contar que el primer cuento se llama Irreversibilidad y son las meditaciones de un asistente hacia el doctor con el que trabajó, fallecido, y trata de escribir un elogio fúnebre. La segunda pieza, el segundo relato, se llama Fatalidad y es casi una pieza teatral, donde se narran desavenencias familiares, de una familia clásica, podríamos decir, formada por los padres y sus hijos, pero también de una familia de estirpe clásica, porque aquí Jorge convoca al matrimonio formado por Yocasta y Edipo y toda esa progenie enredada de Antígona, Antíocle, Policines e Ismene. La tercera historia es sustentabilidad, y yo digo, ya me dirá Jorge luego, puedes decir a todo que no esto que estoy diciendo, que es una novela deshidratada. Para mí esta historia es una novela deshidratada con sus dosis idénticas de amor y odio en un marco político. Es una historia entre una ministra y su asistente. La cuarta historia, que es mi favorita porque yo nunca había visto algo tan inteligentemente trazado y tan moderno, que es Transparencia, y es una historia que está escrita a golpes de tweet. Porque en Twitter uno puede ver historias escritas en hilos. Y aquí Jorge se apropia de algo, pero se apropia bien para la literatura, para hacer algo distinto, para introducir el tweet como género literario. Casi ni les digo, a mí me encanta por esto de la forma y porque además en tan poquitos caracteres, con una historia fragmentada y diseminada, uno comprende lo que se está contando allí, ¿no? Que está cargado de odio todo, obviamente. Y Twitter además es un semillero. Atonalidad es otra de las que me encantó. Yo soy una música frustrada, de hecho una cantante de ópera frustrada. Me faltaban voz y kilos, pero a los kilos voy a llegar. Se llama Atonalidad y es muy interesante porque está ordenada en 4 subtítulos
que son notaciones musicales, ¿no? Estas cosas que se escriben en las partituras, que son indicaciones para ver cómo se debe ejecutar una pieza, ¿no? Entonces, ahí hay un maestoso, un adagio expresivo, un scherzo crudele y un rondó, pero que es allegro bárbaro, ¿no? Así que aquí Jorge ha inaugurado para mí un género que te digo que algo te voy a copiar, ¿no? Apropiar, vamos a decir palabras lindas, que es el género de partituras literarias. El sexto cuento es el cuento favorito de Borges. Yo también soy un poco espiritista y sé que a él le hubiera encantado este cuento metaficcional donde de alguna manera habla un personaje en contra de su autor. Dice solo el principio: yo soy un personaje y me dispongo a hablar mal del autor de los libros donde aparezco, ¿no? Entonces, y además quiero decir que todo el libro es muy irónico, porque además el libro, este cuento se llama Poética, ¿no? Y entonces aquí es el personaje lanzándose contra este autor, realidad y ficción se mezclan, y también como en una especie de Ouroboros o algo así, podríamos decir, en eso también es medio cortasariano el cuento, creo yo. La ficción opera sobre la realidad y la realidad opera sobre la ficción, y estamos allí en un hermoso continuum de la física, podríamos decir. Pero además de la versatilidad formal, me gustó también mucho de este libro una cosa que es... vos vas mucho al gimnasio, ¿no? Como yo, igual. Pero sí vamos al gimnasio, porque... O sea, bueno, yo no voy a hablar bien de mí, pero ustedes se lo imaginan. Pero entonces, los ejercicios espirituales y la gimnasia lingüística, que hace aquí Jorge, ¿no? Hay una gimnasia lingüística, como aquí hay una cantidad muy variopinta de personajes, podríamos decir que hay personajes más vulgares, y entonces el libro entra en esto que también es borgiano, ¿no? El arte de injuriar. Y otros momentos que los personajes son científicos, músicos, entonces es muy, muy interesante también porque el libro allí despliega un lenguaje que podría ser el arte de hablar del arte, ¿no? Entonces es un gran arco narrativo, vas al gimnasio, a partir de ahora vos decís sí, vas al gimnasio. Bueno, y hasta ahora dije lo que hay en este libro, ¿no? Que es una especie de nave de los locos medieval, pero adaptada a nuestro tiempo, con estos personajes rabiosos, sus tripulantes que son ridículos, a veces infantiles, pero en cualquier caso lo que no saben hacer es estarse serenos y contener su rabia. Me interesó a mí, o por lo menos en mi lectura, Jorge, que todas estas presencias en realidad no son más que una marca para mostrar la ausencia. O así leo yo tu libro. Y es la ausencia de un Estado de Derecho auténtico, accesible, con normas claras, que permita a la gente, sí, sentir rabia, pero no tomarse, digamos, la venganza por su cuenta, ¿no? Entonces, este libro, más allá de las pequeñas o grandes epopeyas que narra, creo yo que es un libro muy actual desde su concepción filosófica y política. Me puse un poco grave, pero yo no quiero que sientan que es un libro grave, porque no lo es. De hecho, yo creo que este libro, en términos de Calvino, ¿no? Es un libro leve, ¿no? Trufado de inteligencia, trufado de humor, de esa... perdón mi alemán, Schadenfreude, creo que se dice, que uno de los personajes cita aquí, esta especie de humor negro, de risibilidad en la tragedia, que nos hace la lectura eso, así, leve. Uno comprende la tragedia de nuestros días, los problemas, pero a través de un uso muy hábil del humor y creo que de la sátira, ¿no? Así que yo me voy a callar ahora y la primera pregunta que te quiero hacer, Jorge, es: ¿este libro es pesimista? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde de viernes madrileño. De verdad se los agradezco, lo aprecio muchísimo.
Muchísimas gracias, Lola, y a la librería Alberti por acogernos también el día de hoy. Muchísimas gracias a Juan Casamayor, que está en ausencia, y a Encarni, que está en presencia, y a Carmen, y a toda la editorial Páginas de Espuma, que hacen un trabajo extraordinario realmente con el cuento y con otros géneros también, pero particularmente con el cuento, único realmente, no solo en la lengua española, sino en el mundo, de verdad. Felicidades, y me siento muy honrado de que me acojan ahí también desde hace varios años. Y desde luego muchísimas gracias, Valeria, por esta presentación y por estar aquí esta tarde. Te lo aprecio muchísimo, todos tus comentarios. ¿Y el libro es pesimista? Bueno, pues me temo que sí. Yo no escribo demasiados cuentos, empecé escribiendo cuentos, algunos de mis primeros cuentos están aquí en este libro, pero lo que sí ocurrió durante la pandemia es que tuve como nunca una cantidad de tiempo que hacía mucho no disfrutaba para hacer muchas cosas, algunas absolutamente absurdas, otras lúdicas. Volví a pintar, me esforcé por tocar un preludio de Bach, lo conseguí, era pésimo haciéndolo, pero por lo menos ya me di cuenta de que era pésimo y que jamás voy a ser un músico profesional. Escribí una novela, terminé una pequeña obra de teatro y reuní estos cuentos y escribí unos cuentos nuevos. Y creo que el ambiente pandémico se nota bastante en el libro, entonces no era un ambiente particularmente optimista tampoco cuando estaba yo o escribiendo o reescribiendo o planeando este libro. Al contrario, yo en esos momentos quería primero que el libro tuviera una unidad, más allá de que yo escribo pocos cuentos, en este caso al publicarlos quería que fueran cuentos con un tema común, y ese tema común es la ira, la cólera, la rabia, como decimos en México, el encabronamiento, como una marca de nuestra época. Pero por el otro lado quería que todos los cuentos fueran satíricos, justo porque la sátira permite mostrar pues, nuestros peores lados, ¿no? Los peores lados de la sociedad y probablemente también los míos. Entonces son cuentos en los que yo espero que la gente se ría cuando los lea, pero que en cierto momento la risa se le congele en la cara, porque realmente lo que está revelando es algunos de nuestros peores lados. Creo que vivimos en una época marcada por la ira y la rabia. Hay por supuesto una ira y una rabia absolutamente legítimas, también la rabia y la ira son muy productivas, y tenemos que tenerla frente a la violencia, frente a la injusticia, frente a la desigualdad, pues es muy natural tenerlas. Pero también tenemos por ese otro lado una época llena de políticos en todas partes, aquí en México, en Estados Unidos, en Argentina, en todos lados, que se dedican a exacerbar y a azuzar la ira tanto de sus seguidores como de sus adversarios, poniéndonos en un mundo que parecería entonces ahora dominado por rabias legítimas, pero también por muchas rabias artificiales. Otra cosa que me gustó mucho de este cuento, de este libro, ¿no? Yo soy bastante obsesiva con la forma, porque me parece que historias para contar tenemos todos, pero que una de las tareas del artista es darle forma, ¿no? Encauzar. Y encontrar la verdadera forma donde el fondo y forma coincidan, ¿no? Y lo que me gustó aquí es el tratamiento del tiempo de la rabia, ¿no? Ese es así el título rimbombante que le puse yo a lo que leí. Porque claro, el tiempo es como la más artificial, o una de las más artificiales de nuestras invenciones, ¿no? Los tiempos psíquicos no se corresponden con el tiempo del reloj. Entonces, veo que en este libro hay rabias que están condensadas a fuego lento, rabias en las que se invierte toda una vida, podríamos decir, como en el primer cuento, en Irreversibilidad. Unas rabias ancestrales, míticas, ¿no? Como en el cuento de Yocasta y Edipo. Unas rabias instantáneas, como pueden ser las rabias de Twitter, ¿no? Así, estas rabias a ráfagas de vómito casi. Rabias entonadas y moduladas, como la de la partitura esta que has escrito. Entonces, te quería preguntar
cómo fuiste concebiendo la forma de estos cuentos, ¿no? Porque de alguna manera esos tiempos de la rabia están muy bien expresados en las distintas modalidades técnicas de los cuentos. Bueno, tú que eres poeta lo sabes muy bien. Yo creo que en arte en general y en literatura en particular, forma y fondo son la misma cosa, o deberían de serlo. La manera como se cuenta y lo que se cuenta están tan imbricados que no habría manera de separarlos. Entonces, en efecto, yo quería mostrar como variedades de la ira o de la rabia. Me gustan mucho las que tú acabas de ver, no las había pensado así, ¿no? Las rabias inmediatas, las rabias a largo plazo, las rabias como bomba de relojería, las rabias como la venganza que se come fría, que sí, es cierto, ¿no? Y no lo había visto, me lo estás haciendo ver ahora. Y por el otro lado, rabias públicas, rabias privadas, rabias íntimas, rabias que tienen que ver con la política, rabias que tienen que ver con las redes sociales, rabias que tienen que ver con la familia, rabias que tienen que ver con la pareja, rabias que tienen que ver con la escritura y rabias incluso entre amigos. Entonces todas esas están en el libro. Y me parecía que cada una de esas tenía que ser contada de una manera que solo podía ser para esa narración. Entonces sí, formalmente diríamos hay cuentos muy variados. El primero, ya lo decías, juega con la idea de ser una necrológica que escribe este alumno respecto al maestro que ha fallecido. Entonces, pero al mismo tiempo no es la necrológica, sino es el flujo de conciencia de quien está escribiendo una necrológica con una historia muy larga a cuestas. En el segundo caso, es casi como dices, una pequeña obra de teatro, pero que no deja de ser un cuento. O sea, tampoco la imaginaba como una obra de teatro representable en ese caso, pero cada personaje manifiesta su propia rabia. En el caso de... ¿cuál sigue? En el de... En sustentabilidad, claro, en el tercero, tienes toda la razón. Yo imaginé que lo que quería hacer era un cuento que en realidad fuera una novela reconcentrada. Tú lo dijiste mejor, deshidratada, ya me gustó mucho más, liofilizada. O sea, nada más queda el meollo, pero en realidad podría haber sido una novela de cientos de páginas, o una telenovela, o una serie de televisión, o algo así en el mundo de la política. El cuarto, en efecto, está escrito como si fuera un hilo de Twitter. Y lo que más me gustaba, no solo era la idea de poder sacar un Twitter y como si estuviéramos haciendo scrolling en el Twitter y construyendo una historia, que eso siempre hacemos, sino que además pasan dos cosas al hacerlo así. Es un cuento que tiene una enorme cantidad de narradores y todos son anónimos. Entonces eso es extraño como construcción narrativa, o sea, es una pluralidad casi, podríamos decir, casi cada tweet, no todos, a veces es reconocible que es el mismo autor y todos son anónimos, un poco como podría pasar en el mundo real, y en donde ese anonimato impulsa, por supuesto, también las descargas de ira. Pero además yo tengo aquí un apunte porque me gustó muchísimo la idea, porque se supone que el cuento es un género muy reconcentrado de economía, donde casi, por lo menos el cuento tradicional, donde casi acompañamos el disparo de la flecha, ¿no? No hay desvíos. Y aquí justamente lo que da mucha risa en este cuento de Jorge es que, al igual que en Twitter, se está discutiendo una cuestión política, pero la gente se cuela hablando de sus cosas, pidiendo recetas de cocina. Yo no quiero revelar mucho, ¿no? Pero, digamos, no quiero mostrando revelar... a sus gatitos. Pero lo que pasa es que era como... Porque me parecía genial la idea de la forma de cuento autoanulándose y no anulándose, ¿no? Era como una especie de movimiento hegeliano, tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces eso me gustó muchísimo. Y con ese cuento pasa algo, como me pasó algo curioso, porque mientras que el segundo está pensado y escrito casi como si fuera una obra de teatro, cada personaje habla, aquí no, aquí simplemente vamos viendo lo que se dice. Pero cuando lo terminé con una amiga, lo leí en voz alta, en realidad ese sí es montable. O sea, curiosamente ese cuento podría resultar bien en una puesta en escena casi teatral.
Bueno, el siguiente, que son en realidad, la tonalidad, que en realidad son 4 breves cuentos que forman una especie de conjunto, es al mismo tiempo mi texto más antiguo publicado. Esos cuentos yo los escribí cuando yo tenía 21 años. Y tengo que decir que en este caso las revisiones que le hice son mínimas, ¿no? 2, 3 adjetivos que no le gustaron a Juan Casamayor, pero básicamente se mantuvieron idénticos. Yo soy, como tú, músico frustrado, ya lo decía, y yo creo que esos cuentos siempre fueron para mí lo que me hicieron empezar a escribir. De alguna forma creo que no está tan mal, porque solo, salvo esos adjetivos borrados por Juan, prácticamente están idénticos, y es el único como que viene muy del pasado. Y el último cuento es una sátira sobre el mundo literario, que al mismo tiempo es una metaficción, que al mismo tiempo se burla de la autoficción. Bueno, y todos los cuentos, otra cosa que comparten es que de una u otra manera provienen de algún aspecto de la realidad, ¿no? En ese último cuento incluso hay aquí alguien que es personaje de ese cuento, entonces uno puede decir que se van apareciendo varios personajes en la vida real. Aquí te llegar una luz del FBI, ¿no? Y enfocar. ¿Quién es? Vamos a apostar a ver quién. Bien. Interesante, ¿no? La variedad de géneros. Pero te voy a decir yo lo que me pasó en mi experiencia lectora. Como el primer cuento está disfrazado de las cavilaciones, ¿no? El monólogo interior de un personaje que quiere escribir ese elogio fúnebre, y luego el cuento da un giro bastante inesperado. Empecé a leer los cuentos siguientes, como si estuviera frente al género policiaco, o sea, como si estuviera frente a eso, ¿no? Y entonces empezaba a ver aquí quién es el traidor, a ver aquí quién se da vuelta, ¿no? No sé si algo pasó, algo que, o es solo mi experiencia individual, ¿no? No sé si es algo que tenga que ver con tu proceso creativo, con un gusto en la disposición de la trama. Bueno, sobre todo creo que son cuentos, y ya el primero como da algunas claves, que reflejan muchos dobleces de los personajes, que a veces están en un lugar y luego están en otro. El primer cuento, a fin de cuentas, es este relato de varias rabias cruzadas. Es la historia de una necrológica que se escribe en torno a un científico mexicano, científico, filósofo, místico mexicano, que podría ser una especie de Leonardo da Vinci enrabiado, y de nuestra época, que es sabio y sabe de todo, pero que al mismo tiempo es médico. Su tesis la ha hecho sobre la rabia de los animales, y es como si hacer la tesis sobre la rabia se la hubiera contagiado y se convierte en un muy rabioso practicante de Twitter, de redes sociales. Pero además de las rabias que él tiene, las que estudia y las que padece, parece que también se la contagia a su propio alumno, que tiene sus propias razones para tener rabia. Entonces, eso es lo que me gustaba, ¿no? La idea de que los personajes aquí están dominados por esta emoción primordial. O sea, la ira, a fin de cuentas, es una de esas emociones que comparten todos los animales y más los mamíferos. Es un mecanismo de defensa, bloquea normalmente la parte más racional que pudiéramos tener, y permite justamente una descarga de distintos neurotransmisores que a lo que nos lanzan es a ser agresivos, impulsivos, para tratar de defendernos de una agresión directa. La otra opción es huir, pero frente a la opción de huir está siempre la opción de la ira. Entonces, como esa ira en el fondo se va contagiando y nos hace perder la razón. Ya los griegos pensaban que era un furor, como si estuviéramos poseídos por un demonio. Y bueno, yo conozco mucha gente que he visto enojada y uno creería que sí es así, ¿no? Bien. Otra de las cosas, ¿no? que también, bueno, llama la atención porque estamos, creo, bueno, en Latinoamérica, en México específicamente también, por supuesto, hay un montón de autores que están trabajando este tema de la violencia, ¿no? Así a bote pronto, no sé, pienso
Brenda Navarro, que está por ahí, foco del FBI, Cristina Rivera Garza, Fernanda Melchor, Emiliano Monge. Bueno, hay una lista larguísima, ¿no? de buenísimos escritores mexicanos contemporáneos que están trabajando este tema de la violencia, y no necesariamente de la violencia en México, ¿no? Entonces, bueno, si nos querés comentar algo allí, si es algo generacional, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que, digamos, si viera cuáles son los temas que siempre me han interesado y que yo creo que de una forma u otra aparecen en casi todos los libros que he escrito, tienen que ver más que con la violencia, con el poder y el ejercicio del poder. El poder político o el poder entre las personas, el poder entre los amantes, el poder entre las familias. Esa ha sido, yo creo que mi gran obsesión. Pero bueno, durante mucho tiempo, con mi grupo de amigos del crack, particularmente con Nacho Padilla, que también hace su aparición en este libro de alguna manera, pensábamos que lo que queríamos era no escribir sobre México, ¿no? Fue esa época, hacia fines de los años 90, principios del 2000, que lanzamos un manifiesto del crack y que decíamos que podíamos escribir sobre cualquier tema, como cualquier escritor del mundo, y escribíamos libros que no tenían casi nada que ver con México, aunque metafóricamente sí lo fuera, ¿no? Que es quizá algo, solo otra manera de escribir sobre México era no escribiendo sobre México. Pero después de varios años de vivir aquí en España, en Francia, en Estados Unidos, en Italia, volví a México en el año 2007. Y justo el 2007 es el año en el que comienza la espiral de violencia que está en México, que no se ha detenido. O sea, cuando digo espiral es porque realmente no para. Es otro tipo de epidemia la que tenemos en México de violencia desde ese año justamente. O sea, muy mala suerte de llegar justo este año a vivir otra vez en México. Y lo que me ha pasado a mí y a muchos escritores de mi generación es que aunque tal vez hubiéramos querido escribir sobre otras cosas, la violencia se volvió tan ciega y tan brutal. Esto es una novela de terror, o sea, son 350.000 muertos aproximadamente desde el año 2007, 100.000 desaparecidos, un número incalculable de desplazados internos y ninguna justicia para nadie. Entonces, decir esto pues es escalofriante. Y como dijo muy pronto la artista mexicana Teresa Margolles, que por cierto hace muchas temporadas aquí en Madrid también, ¿y de qué otra cosa íbamos a hablar? O sea, si de repente tenemos este escenario, pues ¿de qué otra cosa puede uno hablar si no es de eso? Entonces sí cambiaron los temas, o cambiaron los escenarios. Los últimos 3 libros que he escrito antes de este son retratos de una manera u otra de esa violencia. Las Elegidas, que es una pequeña novela en verso, que es lo más que me ha acercado a tus terrenos, sobre la trata de mujeres en México. Luego una novela criminal, que es una novela sin ficción, sobre un caso emblemático que revela sobre todo la absoluta falta de justicia en México. Y luego Partes de Guerra, que es también sobre la violencia en México. Curiosamente ahora, con este libro de cuentos, que sí se escribió en México y en medio de todo esto, pero este es el único de esta temporada que no retrata esa violencia mexicana, sino que retrata formas de violencia no real además, sino simbólica, lingüística y más que podrían identificarse en cualquier parte. La violencia de redes sociales, o la violencia familiar, o la violencia entre parejas, está en todos lados. Entonces este libro ya no tiene ese tema estrictamente mexicano, aunque la mayor parte de los cuentos pasan en México. Hay algunos en Suecia por pura, para variar, pero digamos, la mayor parte de todas maneras pasan en México. Bueno, yo no sé, yo tengo muchas preguntas para Jorge, pero bueno, la librería está llena y no sé si no querría robarle el espacio. Ahí hay una pregunta en el fondo, sí. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos hablando de la rabia, que es un tema central, Jorge, de tu nueva producción, de tu nuevo hijo, por decirlo así. Y bueno, sabemos que hay muchas manifestaciones y modas de formas de violencia. Y yo me quiero adentrar en territorios fronterizos y más concretamente en
mencionar otro tipo de emociones o sentimientos, y me gustaría, al socaire de tu trabajo, que priorizaras, si es viable, qué sentimiento o qué emoción te parece a ti más letal, más perjudicial para el hombre, negativamente hablando, entre rabia, ira, que no es exactamente lo mismo, odio, desprecio y burla. Bueno, esa es una gran pregunta y da para un tratado filosófico y psicológico. Y si me permites, después de escucharte, te diré por qué te he hecho esta pregunta, porque leí un artículo de una socióloga norteamericana que me pareció muy interesante y que se adentraba un poco en los terrenos del tema de fondo que tú trabajas aquí ahora en Rabiados. Bueno, si tuviera que escoger entre todas las opciones que tú das, que van desde emociones a sentimientos, a ideas, bueno, probablemente el odio, que me parecería, digamos, la que es más negativa. La rabia puede ser inspirada por cualquier acontecimiento, uno puede perder la cabeza, puede incluso llegar a cometer un crimen, pero normalmente la rabia disminuye con el paso del tiempo. El odio, en cambio, se retroalimenta a sí mismo de manera permanente, porque el odio está formado por ideas, y sobre todo el odio está formado por ficciones criminales, por ficciones que privilegian siempre la diferencia en lugar de lo que nos hace comunes. Pues cuando uno odia en concreto a otra persona, o cuando uno odia en abstracto a un grupo de personas por cualquier razón, está haciendo un acto de imaginación que yo llamo criminal, que consiste justamente en reducir a esa otra persona concreta o a ese grupo de personas concretas a algo que no las caracteriza como humanos como yo. Entonces, que ha sido uno de los temas también que más me han interesado a lo largo del tiempo, es cómo es posible que hagamos esto, cómo es posible que pase que uno pueda terminar odiando a otra persona, a veces incluso sin conocerla, solo por no ser idéntica a nosotros. Y eso pasa todos los días, en todas partes del mundo, y buena parte de los crímenes que se cometen, del holocausto a las masacres, de los crímenes contra los migrantes a los feminicidios, tienen que ver justamente con no considerar al otro, no tener esa ficción superior que es la de considerar al otro idéntico a nosotros. Un poco en la línea de lo que estás diciendo, Jorge, el artículo que me llamó la atención de esta socióloga era que, hablando de ese espeso bosque de rabia, ira, violencia y tal, era que se centraba, con motivo de temas racistas, también del tema de la esclavitud, porque era muy de largo alcance en cuanto al sentido, el alcance y la dimensión que tenía el artículo, entre odio y desprecio. Y me llamó la atención, hablando de sentimientos marcados que están en la condición humana, ¿no? Emociones, que decía que el odio es un sentimiento como mucho más deslumbrante, más exhibicionista, más visible, pero que el desprecio era más letal, hacía más daño, desgarraba más por dentro. Pues creo que coincide bastante con lo que... Y coincide bastante, me dio lugar a pensar. Por eso, también decirte como anécdota que te tuve de compañero de brazo de butaca. No me ha extrañado lo que has dicho de Bach hace relativamente poco tiempo en un concierto de Ibermúsica. Fuiste mi compañero de al lado, pero no te quise decir nada, porque me parecía una falta de la vida privada de las personas. Bueno, el Auditorio Nacional de Música es como mi segunda casa. Sí, igual que yo. Había una pregunta por allí atrás de un señor. Sí, la obra ha sido escrita durante la pandemia, pero ¿qué parte tiene la pandemia en la escritura de la obra? Es decir, entiendo que a lo mejor la obra en otro momento no hubiese sido escrita, porque
la pandemia aporta un tiempo diferente, ya que hablaba la presentadora de los tiempos de la obra. Es muy importante poner el punto en el tiempo de la pandemia. Bueno, creo que por un lado, sí, el libro no habría nacido, yo creo, sin la pandemia. No lo habría pensado, no habría escrito los 4 cuentos nuevos, y no habría seleccionado este cuento antiguo, y no habría reescrito por completo el último de los cuentos. Pero además, en 2 de ellos, la pandemia no solamente está detrás como motivo de la escritura, sino que en 2 de ellos la pandemia ocupa un lugar importante en los 2 cuentos. El cuento sobre política que pasa en Suecia, la pandemia es un episodio importante, y en el primer cuento sobre este científico, filósofo mexicano que ha muerto, la pandemia también es importante, ¿no? Entonces ahí también revela cosas respecto a la pandemia que estaban muy cerca en el momento de ser escritos. Gracias. Enhorabuena, señor Urquijo. ¿Le podías pasar el micro? Como en muchas presentaciones, no he tenido ocasión de leer todavía el libro, cosa que remediaré, y me va a permitir que hable un segundo de otro libro, que es un ensayo de la violencia en México de David Huerta, recientemente fallecido, hijo del gran Efraín Huerta. Y como es un ensayo, yo quería preguntarle si considera que este acercamiento a la ficción, concretamente en su país, es la forma más útil, si se me permite la palabra, de afrontar ese tema de la ira, de la violencia, o realmente necesitamos también buenos ensayistas con un poco de distancia crítica y argumentos teóricos para que complementen esa visión. Y sencillamente sobre su libro, solo el título, Enrabiados, efectivamente son temas muy graves, pero yo tiendo a pensar que estamos más como enrabietados, ¿no? Como en plan infantil, de pataleta, gritamos, nos desahogamos en Twitter y redes sociales, lloriqueamos, pero al final no actuamos, no llevamos de la potencia al acto esa rabia que en realidad es una fuerza motriz importantísima, ¿no? Las 2 cositas. Muchas gracias. Primero la segunda parte. Bueno, es que parecería como, en efecto, si la rabia nos vuelve un poco niños o nos vuelve un poco adolescentes. Parte central de la civilización constituye en inhibir ciertas conductas, y entre ellas precisamente a veces tiene que ver con esas rabietas o berrinches que tienen los niños y los adolescentes. Y sin embargo, mi impresión, y por eso ocupa un lugar, digamos, quizá tan central Twitter más que otras redes sociales, es que ahí estamos en alguna medida depositando nuestra vida pública de forma también bastante equivocada, porque es un medio privado. O sea, creemos que es la discusión pública se lleva a cabo ahí, hasta que nos enfrentamos con los límites ahora más claros desde que lo compró Elon Musk, de que en realidad las reglas las pone una persona privada. O sea, la plaza pública traslada a lo privado. Y segundo, su propia arquitectura parecería diseñada, sin que al principio quizás se dieran cuenta, para exacerbar justamente la rabia. Es una arquitectura que lo que fomenta son las respuestas muy inmediatas, que no se piensan, sino que se escriben muy rápidamente, porque son solo 120, 240 caracteres, en donde justo esa rapidez hace que casi nadie abre los artículos o los links completos, los enlaces a discusiones más serias, más profundas, que muestran más grises, sino que todo tiene que ser inmediato y todo tiene que ser escandaloso, en donde lo que se comparte y se vuelve viral termina siendo lo más ridículo o lo más violentamente ingenioso o lo más violento simplemente, y eso es finalmente lo que se premia al ser compartido, se premian los likes, y premiar eso provoca en las personas que lo hacen descargas de neurotransmisores que los vuelven además adictos a seguir haciéndolo todo el tiempo, y eso que está ahí se traslada a la vida real. Entonces a mí sí me parece que no solo es que sea la rabieta o el berrinche infantil,
sino que realmente estamos provocando que toda la discusión pública, dentro y fuera de redes, siga este modelo. Y eso es lo que me parecería, digamos, más preocupante. Y en el caso de la violencia en México o en cualquier parte, por supuesto que creo que es importante que la violencia, por un lado, se estudie, se piense y se represente. Ahora, en todo esto hay, por supuesto, consideraciones siempre éticas. O sea, la manera como se hace puede contribuir a entender y, por lo tanto, tal vez frenar la violencia, pero también a veces puede contribuir a exacerbarla y a volverla atractiva y, por lo tanto, a que se copie todavía más. Estas dos cosas están siempre en peligro cuando hacemos ficciones y representaciones de cualquier hecho real y de la violencia también. Hay que saber que a veces el retrato de la violencia puede generar también una especie de alegoría y de incitación también a imitar esas ciertas violencias. No porque piense que haya que suprimirlas ni censurarlas en ninguna manera, pero sí saber que hay una cierta responsabilidad ahí al hacerlo. Y por supuesto, yo creo que también se tiene que escribir muchísimo sobre las razones de la violencia y sobre las maneras de tratar de atajar esa violencia cuando se ha convertido ya, como en México, en una epidemia. Y yo creo que en alguna medida debería tratarse como una epidemia. Tendrían que encontrarse maneras para evitar que en los lugares donde está siendo más virulenta se siga contagiando, que haya que frenar precisamente eso, que haya intervenciones en los lugares, digamos, en donde la violencia está convirtiéndose en algo cada vez mayor y cada vez más en espiral. Y para eso contribuyen, pues, por supuesto, también la investigación, el ensayo, pero también la poesía. Aquí hay otra pregunta. Valeria. ¿Hay una acá? Vale. Con la venia. Gracias. Has dicho que volviste a México en 2007, si quiero recordar, y que, bueno, has dado unas cifras de violencia y de muertos y tal, que 1000 veces menores seguirían siendo escalofriantes, una cosa horrible, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente: algún día la violencia pasará, algún día terminará. Y mi pregunta es si unas obras dedicadas a un fenómeno que pasará no corren el riesgo también de pasar. Es decir, esto es una cosa que se escribió en una cierta época y uno corre el riesgo, dedicando energías a eso, de ser menos, no sé cómo decirlo, menos universal. Entonces, de alguna manera, tú, por ejemplo, has escrito un libro tuyo que yo he leído, que es En busca de Klingsor, que me gustó mucho, que no tiene que ver con México, no tiene que ver con la violencia, o no estrictamente, es la persecución de la bomba atómica, etc. A lo mejor, yo me pongo en lugar de un mexicano que está sometido a ese ambiente tan monstruoso, y me voy a un libro y lo que me encuentro es otra vez lo mismo, ¿no? A lo mejor alguien con tu experiencia y con tu, pues, y no quiero resultar agofistas, pero ese tipo de narrativa distinta que te ofrezca una ventana hacia otro tipo de realidades, podría resultar más, tener un aliciente mayor, ¿no? Que estoy sometido a la violencia, voy al libro, pumba, otra vez. No lo sé, es mi invitación a que tu siguiente libro no vaya de la rabia, sino que vaya de otro tema, ¿no? Que sea más benigno o más... Porque todo lo que tiene que ver con lo malo parece que tiene como un prestigio y una especie como de todo lo crítico es... Y bueno, a veces sí, a veces no. Gracias y disculpa. Bueno, muchas gracias. No sé si soy capaz de tocar temas benignos, eso sí, créanme que a veces lo he intentado, pero eso no lo he logrado hasta ahora. Ahora, temas que se alejen de otras maneras, metafóricas, en lugares, por supuesto, eso desde luego me interesa. En otro sentido, yo creo que cada época, y he estado como haciendo una revisión bastante histórica de cómo son las representaciones ficticias que cada época hace de su misma época, a veces tocan los temas más inmediatos y a veces tocan los temas más lejanos. Y de todas maneras, diría que si se tiene que ver con que pase, la verdad es que todo pasa, o casi todo pasa, o sea, nada se va a recordar. Yo, digamos, no tengo, digamos, mucha interés ni mitificación en la trascendencia en ningún sentido. Casi todo lo que hacemos y todo lo que escribimos y la mayor parte de los libros que están aquí en 100 años pues serán otros y quedarán muy pocos, tal vez 1 o 2 de todos los que están aquí en la librería verde. Porque así es como funcionan los seres humanos. Serán de páginas de espuma. Esos 2 que quedan serán de páginas de espuma. Seguramente serán de páginas de espuma. Pues sí, pero
pero de Páginas de Espuma, pero no los nuestros, los de allá de Páginas de Espuma, donde está Chekhov y yo. Eso sí. Yo no dije cuáles, yo dije de Esos sí Páginas van de a Espuma. quedar, pero son muy pocos. Pero bueno, más allá del chiste, bueno, a veces los escritores de cierta época necesitan enfrentarse a su realidad inmediata a través de la ficción y de la representación de esa realidad para volverla digerible o para problematizarla y para discutirla, aunque al mismo tiempo no pare de ser ese mismo discurso. Y hay otros que prefieren hacer otras cosas, que a lo mejor solo metafóricamente se refieren de todas maneras a su mismo tiempo. Porque a fin de cuentas, cualquier escritor, escriba lo que escriba, está escribiendo sobre todo de su presente. Uno puede escribir novela histórica, uno puede escribir novelas que pasan en otro lado, uno puede escribir novelas futuristas o distopías o utopías, y en el fondo, todos los escritores están escribiendo sobre el presente y sus ideas de cómo ese presente va a cambiar pronto. Una de las, ahora te paso la palabra, una de las preguntas que yo tenía pensadas, Jorge, tiene que ver justamente con esto, porque yo también estuve, bueno, por cuestiones académicas revisando literatura de ciencia ficción, ¿no? Y como desde los años 80 para adelante no hay más utopías, solo se escriben distopías, ¿no? Y entonces mi pregunta era también un poco para vos, para mí también, pero no en mi ocasión, si crees que de alguna manera los artistas hemos perdido la esperanza. Bueno, también lo podríamos ver, yo creo, de otra manera. Yo también lo he estado leyendo varias utopías clásicas, digo, desde la República de Platón hasta la utopía de Tomás Moro, la de Campanella, varias he estado leyendo, y la verdad es que, claro, ellos creían que eran utopías, pero son distopías también. O sea, si se aplicara en la vida real la República de Platón, pues sería un régimen totalitario espantoso. Si la utopía, la isla de Tomás Moro existiera, pues habría muchas cosas que no serían nada utópicas. O sea, tal vez lo que pasa es que estamos obsesionados con, en efecto, no creer que haya esperanza. En esas épocas creían que eso que pensaban era esperanzador, pero tampoco lo era. Y cuando finalmente llegamos a un mundo en donde ciertas utopías se cumplieron, es decir, cuando la utopía socialista se convierte en el socialismo real de la Unión Soviética, o cuando la utopía del libre mercado se convierte en esta sociedad neoliberal horrible, pues a uno le da la sensación de que pues no quiere utopías tampoco, ¿no? No sé si, no creo que llega, ¿no? No, está bien. Pepe tiene una voz de cantante de ópera. Sí, bueno, no. Yo, bueno, primero me parece, o sea, quería como preguntar, bueno, me parece que hay como un auge, sobre todo en la forma de mostrar la rabia, la violencia, el enojo, ¿no? En la literatura, sobre todo latinoamericana, ¿no? Que a mí a veces me parece que aplana demasiado como la exposición, digamos, la forma de contar, ¿no? Yo, entonces, a mí me interesa mucho de tu libro el humor, o sea, la presencia del humor, que a mí me parece que vivimos en unos momentos en los que la capacidad de la ironía y la parodia se han perdido absolutamente, en gran parte por las redes sociales y los medios masivos, y de que todo el mundo puede opinar y cree que tiene la razón, sobre todo, ¿no? Y entonces, quizás que me contaras un poco, porque además como son libros, cuentos que también vienen de muy atrás, si en algún momento, digamos, estos cuentos tenían como un tono más trágico, o sea, digamos, y dijiste, como esto necesita contarse a otro lugar, porque a mí me parece que el humor siempre es como un gran maestro, ¿no? Pues estoy muy de acuerdo contigo. Nuestra tradición en lengua española es muy peculiar porque surge en su lado más brillante de la sátira y del humor. O sea, surge de la picaresca y surge del Lazarillo y surge sobre todo del Quijote, que cuando se publica es una novela con la que todo el mundo se ríe y se divierte, ¿no? Luego llegó acá a España los fines del siglo XIX y principios del XX, llegaron Unamuno y Ortega, y ahora ya nadie se ríe con el Quijote porque es como si fuera de una solemnidad apabullante. Pero bueno, algo pasó en nuestro ámbito, algo pasó en España y algo pasó en América Latina, para que, en efecto, la sátira y la ironía y el humor, que están muy presentes en otras tradiciones, que sí están en el centro de la tradición anglosajona, por ejemplo, y que además empieza más o menos al mismo tiempo que de hecho empieza primero en español y luego vendrá influido por el Quijote, la novela y la sátira inglesa,
pero aquí se pierde nuestra tradición y está solo en los márgenes y no se le considera al mismo nivel, es como si fuera un género menor, ¿no? Y a mí siempre me había interesado de estos cuentos, por ejemplo el que reescribí, no, era igualmente una sátira desde el momento en el que escribí, poética, y lo siguió siendo ahora, simplemente fue una reescritura para actualizarlo en otros sentidos, como es un cuento sobre el mundo editorial y la literatura, pues entonces había que actualizar ciertos chistes incluso para que funcionaran mejor. Pero concuerdo absolutamente. Ahora, si eso añadimos de por sí que nuestra tradición literaria y filosófica es muy solemne, a eso hay que añadir que esta época en particular le tiene muchísimo miedo a la sátira, porque con la idea de que ahora cualquier chiste puede resultar ofensivo, a veces son ofensivos, pero la idea de que cualquiera podría resultar ofensivo para alguien, todavía es más difícil lanzarse a contar chistes y a satirizar algo, porque además ahora la sátira ya no se ve solamente como una forma deformada de la realidad, sino como un ataque directo hacia algo que a lo mejor alguien quiere demasiado y se va a sentir muy incómodo. Entonces, si sumamos las dos cosas, pues hay una gravísima desaparición, creo, sí, del humor y de la sátira frente a la literalidad con que se lee actualmente muchas cosas. Entonces, sí es algo, creo, preocupante, porque la sátira y la posibilidad de la sátira siempre estuvo en contra del poder y siempre padeció la censura. Si ahora no hay, pues está reflejando probablemente una temperatura de pensamiento menos libre que cuando al menos había el esfuerzo por burlarse de cualquier cosa. Jorge, a mí me gustaría preguntarte por algo de tu proceso creativo en cuanto al encuentro con el Jorge de hace años. Es decir, en este caso, ver a ese Jorge de 21 años, lo que escribía, tanto los temas como la manera en que lo escribía, incluso los recursos literarios, ¿no? Tanto con este libro como quizá con otros que te haya pasado volver a textos de hace tiempo, cómo han sido esos reencuentros y el proceso ya de edición, cómo se ha tornado. Sí, pues me pasa poco, digamos, me ha pasado en alguna ocasión cuando se reedita o se traduce algún libro tener que volver a él, pero intento no hacerlo porque siempre me decepciono, o casi siempre, entonces prefiero no hacerlo como Bartleby, pero bueno, cuando no hay más remedio a veces me ha tocado hacerlo. Pero, en este caso fue más drástico porque sí fue recuperar dos textos bastante antiguos, y lo que hice con cada uno fue completamente distinto, eso sí. Quizá porque mi obsesión y mi pasión por la música se mantiene idéntica a cuando tenía 21 años, a lo mejor sigo siendo igual de inmaduro en ese punto, y entonces al ser igual de inmaduro como músico y como amante de la música, deslumbrado por la música, esos textos me parecieron bien. A ver qué piensan ustedes, a ver si notan en realidad que son textos escritos hace muchísimos años. En cambio en el otro, como te decía, no, ahí sí me parecía que necesitaba una reescritura completa, tanto en términos de escritura misma, como de cambiar cosas en el tema, como de cambiar quizá un poquito el punto de vista de los personajes, con introducir otros, con burlarme de cosas que son actuales en vez de cosas que ya eran pasadas. Entonces, ahí sí, te digo, en el proceso de edición, bueno, de los cuentos de música, sí, Juan me dijo, sin saber, yo se los mandé sin que supiera que eran antiguos, entonces cuando él los leyó, sí me dijo, tienen algo como distinto, ¿no? Hay adjetivos que no me suenan muy como tuyos, ¿no? Formas de, bueno, pues más bien eran mías, pero de hace mucho, y esos son los que me tachó, pero fuera de eso prácticamente no hubo ningún cambio. En cambio el otro sí se transformó por completo. Pues yo me imagino que habrá más preguntas, pero Jorge no se acaba, Jorge se queda aquí firmando vuestros libros, así que bueno, yo diría que vamos terminando, ¿verdad? Muchas gracias, Valeria. Antes de terminar, yo quería agradecerle enormemente a Sergio Ramírez y a Purita que estuvieran aquí con nosotros, que debido a la rabia de uno de nuestros dictadorzuelos latinoamericanos está aquí, no donde debería estar.
Y pues te lo agradezco muchísimo, Sergio. Y un aplauso para